palabra. Mis hermanos, quiero animarles a abrir sus Biblias en Lucas 24, versos del 1 al 12. Sé que algunos estaban esperando que hoy pudiéramos hablar de Jonás, pero todavía será más adelante. Lucas 24, del 1 al 12, y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque tú viniste a este mundo a rescatar a pecadores. Moriste ahí en la cruz. Fuiste sepultado, pero también te levantaste de los muertos, resucitaste. Y por eso nosotros podemos tener una esperanza gloriosa de vida eterna, de saber que vamos a estar con el Padre por toda la eternidad. Te alabamos por ello, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes ahora en este tiempo, para que nosotros solo podamos hablar tu palabra, y que tu palabra haga bien a cada una de nuestras almas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero hablar de este pasaje, y esta es una semana, en esta semana muchas iglesias celebran lo que se conoce como la Semana Santa, que es importante aclarar que esta semana realmente no tiene nada de santo, porque ahí lo que nosotros podemos ver es el pecado del hombre en acción, el hombre lleno de odio dándole muerte al Salvador. Lo único que había de santo en esa semana era el Señor Jesucristo. Todo lo demás no era santo, pero muchos celebran esta semana. Y muchas personas que nunca en todo el año asisten a la iglesia, en esta semana puede ser que se les ocurra visitarla, y quizás también en Navidad. Pero el resto del año están ajenos a buscar de las cosas de Dios. La razón por la que nosotros no celebramos esta semana como ellos hacen es la siguiente: porque no tenemos ningún mandato bíblico que nos llame a hacerlo. Nosotros los cristianos celebramos y anunciamos la resurrección de Cristo todos los días del año. Y como iglesia, como pueblo de Dios, debemos congregarnos cada primer día de la semana, es decir, el domingo, a celebrar y anunciar la resurrección de Cristo. Esa es la razón por la que quizás usted no vea que nosotros hacemos como hacen otras iglesias. Nuestro deber es cada semana anunciar que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de los muertos. Muchas personas, muchas iglesias celebran en esta semana, pero lo hacen basado en tradiciones. Tradiciones de hombre, tradiciones que se han venido transmitiendo a través del tiempo, pero que no tienen nada que ver con las Escrituras, que no tienen ningún fundamento bíblico. Nosotros, si vamos a celebrar, tenemos que celebrar como dice la palabra de Dios. No podemos celebrar de otra manera. Así que la
resurrección de Cristo es bien importante para los cristianos. Es la base de nuestra redención. Por tanto, debemos hablar de ella continuamente. La resurrección histórica de Jesucristo es uno de los grandes pilares de la fe cristiana. Si una persona no cree este hecho, entonces no es cristiana. Si este hecho no se proclama, entonces el evangelio no ha sido anunciado. Así que esto es bien importante. Toda persona que no crea en este hecho no es cristiana, aunque sea un teólogo, aunque sea un pastor, aunque se llame cristiano. Si no cree en la resurrección, usted no es nada. Y a veces en nuestro caminar por este mundo, uno piensa que ya lo ha visto todo, pero no es así. Yo he conocido creyentes que no creen en la resurrección de Cristo. Creyentes entre comillas, porque si usted no cree eso, usted no es nada. Ahora, para nosotros los cristianos, como ya dijimos, la resurrección es fundamental. Es la base de nuestra salvación. Y tenemos que tener entonces un entendimiento claro de ella. Es por eso que para los cristianos la muerte y la resurrección de Cristo es el gran suceso que nos ha maravillado. Esta es la verdad que justifica que seamos un pueblo diferente, excepcional, porque tenemos un Salvador diferente y excepcional. A la luz del Evangelio de Lucas, veremos tres cosas en esta tarde. La primera, la gran búsqueda. La segunda, la gran noticia. Y la tercera, la gran obra. Esos son los tres puntos de nuestro sermón que yo quiero compartir con ustedes. Así que vamos al primer punto, la gran búsqueda. Y eso lo tenemos nosotros en el capítulo 24 de Lucas, del 1 al 5. Pero antes de nosotros ver esta búsqueda, yo quisiera que dejáramos claro algo, y es la realidad de la muerte de Cristo. Muerto, bien muerto, ¿ok? Jesús murió verdaderamente. No como algunos han querido decir y han tratado de negar este hecho. Así que la muerte de Cristo fue una realidad. Estuvo tan muerto como cualquier otro muerto. Y aunque no podía ver corrupción, ni podía ser retenido por los lazos de la muerte más allá del tiempo establecido, con todo, disculpen, estuvo indudablemente muerto. Su muerte no fue una apariencia, fue una gran realidad. La lanza clavada en su costado resolvió esa duda de una vez y por todas. Nadie podía ser colgado en una cruz. Y ya antes de haber sido maltratado con los látigos de la forma que hicieron con Cristo, ser colgado en una cruz, crucificado, ser atravesado por una lanza y continuar viviendo. No, eso no es real. Dice la Biblia en Lucas 23:46, entonces Jesús, cuando estaba ahí en la cruz, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí nosotros tenemos la realidad de la muerte de Cristo. Jesús murió en la cruz. Allí murió Jesús. Y Jesús fue sepultado como son sepultados los demás muertos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque hay quienes han querido negar eso. Ahora, una pregunta para nosotros: ¿por qué hemos de temer que depositen nuestros cuerpos en la tumba? ¿Por qué hemos de tenerle temor a la muerte? Ya nuestro Señor estuvo allí antes que nosotros y venció la muerte. Y la victoria de Cristo es la victoria de todos los que verdaderamente creen en Él. Y eso debiera movernos a nosotros a seguir adelante sin ningún tipo de temor en esta vida. No debemos tener temor a la muerte, porque nosotros tenemos un Salvador vivo, un Salvador que venció precisamente la muerte. Vino a eso, para abrir un camino para nosotros, un camino de salvación. La realidad de la muerte de Cristo es tan importante que muchos han tratado de negar este hecho histórico. Los hombres han elaborado falsas teorías para refutar la resurrección de Cristo.
Está la teoría del desmayo. Jesús no murió en la cruz, sencillamente se desmayó. Está la teoría del robo, es decir, los discípulos robaron el cuerpo. Y está la teoría de la alucinación. Y quizás muchas otras teorías. Pero todas estas teorías son falsas. No pueden pasar la evidencia. Todas tienen que ser finalmente descartadas. Pero los ateos siempre quieren, aunque sea algo absurdo, quieren sostenerlo. Y quieren apoyarse en muchas de esas teorías. Hay un hombre llamado Josh McDowell. Este hombre es un escritor. Y él escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. También él escribió un libro que se llama Más que un carpintero. Yo conocí a este hombre en Cuba. Y él contó su testimonio. Y él también lo dice en el libro. Cuando él era universitario, había un grupo de creyentes, de jóvenes creyentes que se reunían en la universidad a estudiar la Biblia y a alabar a Dios. Y en algunas ocasiones él compartió con esos creyentes, pero él era un ateo. Él no resistía la fe. Y él se hizo el propósito de negar la fe. Y este hombre llegó a una conclusión muy importante. Él llegó a la conclusión de que si él lograba demostrar que Cristo no había resucitado, el cristianismo se acababa. Por tanto, él se dio a la tarea de investigar años tras años para demostrar que Jesús no había resucitado. Pero este hombre no pudo demostrar eso. Cada vez más, mientras más avanzaba en su investigación, se daba cuenta que no podía demostrar lo que él quería, sino que los hechos lo llevaban a reconocer que Jesús había resucitado. Este hombre se convirtió al cristianismo, es un conferencista y ha escrito algunos libros. Pero lo importante es cómo él habla, que él quería refutar la resurrección. Y si él lograba eso, hasta ahí llegó el cristianismo. Pero él no pudo, aunque lo intentó. Y toda esa investigación quedó registrada en ese libro. Ahora, una vez dicho eso, veamos la búsqueda de las mujeres, aquellas mujeres que habían oído del Señor Jesús, que habían sido enseñadas por el Señor Jesús, y nosotros tenemos que ver cómo ellas actuaron ante este hecho de la resurrección. Hay que tener algo claro, que una búsqueda equivocada jamás nos permitirá ser rescatados por Cristo. La filosofía humana, los rituales populares, ceremonias, la ciencia y las falsas creencias idolátricas o una reforma moral, nada de eso nos puede a nosotros realmente rescatar, ni dar salvación, ni ponernos en una situación favorable delante de Dios. Todas esas cosas son vanas. La falta de fe se traduce en los seres humanos de diversas maneras. Y eso nosotros lo podemos ver aquí en las mujeres. Ahí en Marcos 16 del 2 al 4 dice que ellas estaban preocupadas, sumamente preocupadas. Ellas iban por el camino preocupadas por un problema que no existía. El problema era, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Quién removerá esa gran piedra? Ellas no podían. Y ellas iban preocupadas por eso. Y eso nos habla de su falta de fe, de su falta de confianza. También vemos que en ella había temores. Dice que era muy oscuro, ahí en Juan 21, y en Lucas 24:4 dice que las mujeres temieron, estaban llenas de temores, estaban perplejas, ensimismadas, estaban tan imbuidas en su confusión y perdidas que no veían una puerta delante de ellas. No sé si alguno de ustedes ha perdido un hijo. Si así fuera, quizás podría pensar un poco en el dolor profundo que albergaba María y también las mujeres que con ella iban. Era enfrentar la realidad de la gran pérdida. No le encajaba la historia a María. Todo lo sobrenatural aparentemente había terminado. Eso quizás iba pensando ella. María y las demás mujeres estaban desconcertadas. Dice Lucas 24:4 que bajaron el rostro a tierra. Dice Lucas en el verso 5, 24:5, se espantaron. Y en Marcos 16:5 dice
que estaban llenas de temblor y espanto. Y en Marcos 16:8 dice, no decían a nadie nada. Sin embargo, a pesar de que ellas estaban en esta situación, en Mateo 28:5 dice que los ángeles le dijeron algo. El mensaje del ángel para ellas fue, no temáis, no tengan temor. Ellas estaban llenas de temor. Pero el ángel le dice, no hay razón para temer. El Señor está vivo. Y nosotros, cuando enfrentamos los problemas de la vida, muchas veces nos llenamos de temor. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, porque nosotros tenemos un Salvador que es vivo, que está con nosotros. Lo cierto es que el temor nos hace actuar de maneras muy extrañas. Nos lleva a actuar de manera que quizás nosotros no quisiéramos. Pero en ese momento lo que tenemos que hacer es confiar. Ellas tenían tanta inseguridad a pesar de todo lo que el ángel dijo y de las evidencias que vieron en el lugar, que cuando vieron a Pedro, le dieron el recado mal dado, en especial María Magdalena. Sí, ellas estaban tan apesadumbradas con todo lo que estaba sucediendo que cuando ellos vieron a Pedro, no le dijeron las cosas realmente como eran. Miren cómo dice Juan 20:1-2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. Eso no fue lo que el ángel le dijo. Ahora nosotros vamos a ver lo que el ángel le dijo. Pero eso no fue. Ese no fue el mensaje. Ellos dijeron, alguien se robó el cuerpo del Señor y nosotros no sabemos a dónde se lo llevaron. ¿A dónde lo escondieron? ¿A dónde lo han metido? También ahí aparecen los guardias. Los guardias temieron ante lo sobrenatural y milagroso. Dice que quedaron como muertos. Ahí en Mateo 28:4. Así que la muerte y resurrección de Cristo es el suceso que provoca que mucha gente le busque. Las mujeres, los discípulos, y aún hoy muchos siguen buscando a Jesús. Algunos de manera equivocada quieren ir al llamado Santo Sepulcro y convencerse de la gran verdad. Sí, hay gente que quiere ir al Santo Sepulcro, que quiere ir a Jerusalén. Y no hay nada malo con ir allá. Usted puede ir. Pero quieren ir como para reencontrarse, como para reavivar sus vidas. Y quieren bautizarse en el Jordán, y quieren visitar el Monte de los Olivos, y todos estos lugares históricos. Y cualquiera de nosotros puede ir allí a visitar estos lugares históricos. No hay problema con ello. Lo malo es que yo veo que hay como que por ir allí eso va a hacer un impacto en nuestras vidas espirituales, como que nos va a hacer acercarnos más a Dios. Donde nosotros tenemos que ir para eso es a las Escrituras, mis hermanos. Y conocer a Dios por medio de las Escrituras, para que nuestras vidas espirituales puedan ser fortalecidas, para que nuestras vidas puedan madurar verdaderamente. Con ir a Jerusalén usted no va a resolver ese problema. Ahora, esta gente quiere ir a Jerusalén y al Santo Sepulcro, pero por favor, no es así como debemos buscarle. La forma correcta de buscarle es solo por la fe. Solo por la fe. Es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Así que así es como hay que acercarse a Dios, únicamente por medio de la fe, creyendo que Él galardona a aquellos que verdaderamente le buscan. Nuestro segundo punto, la gran noticia. Ya vimos que Jesús murió y que murió verdaderamente. Y lo que provocó la muerte de Jesús allí en sus discípulos, en las mujeres, en los soldados, tristeza, dolor, temor, todas estas cosas albergaban allí en sus vidas. Pero veamos la gran noticia que nos cuenta Lucas en el capítulo 24, versos 5 y 6, y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba
en Galilea, esta gran noticia es antecedida por una pregunta. Es interesante que hay preguntas que son hechas para confundir y otras que resultan imposibles de ser respondidas. Ayer en la tarde había un grupo de jóvenes de nuestra iglesia en mi casa y mientras ellos compartían textos bíblicos y después estaban jugando juegos de mesa, yo me remonté a los tiempos cuando yo tenía esa edad. Y me puse a pensar que yo tenía 3 juegos de cartas, de barajas, pero que esas barajas eran de preguntas bíblicas. Y nosotros en nuestra iglesia, en el programa de los jóvenes, a veces hacíamos un juego que le llamábamos el béisbol bíblico. Y usábamos esas preguntas, otras que nosotros quisiéramos añadir. Han pasado muchos años de eso, que yo mismo no sé dónde fueron a parar esas barajas, pero aún recuerdo algunas preguntas que eran bien difíciles. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la madre del joven que blasfemó el nombre? Esa era una pregunta bien difícil. ¿Cómo se llamaba la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? ¿Y qué quiere decir? ¿Y a quién apunta la serpiente? Otra, ¿por qué Moisés no permitió ovejas en el arca? Esta última es una pregunta para confundir, pues no fue Moisés, sino Noé. Pero la pregunta que los ángeles hicieron a las mujeres no fue difícil ni capciosa, fue certera y aclaratoria. Los ángeles preguntaron a las mujeres, pero su pregunta iba acompañada de una respuesta contundente. Ellos preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta es el centro de todo el relato. Nos junta 2 grandes realidades de aquel trascendental momento. Por un lado estaban las mujeres con una gran tarea por cumplir. Ellas querían ungir el cuerpo del Señor. Esa era la tarea que ellas iban a realizar ahí en la tumba. Es decir, para ellas el Señor estaba allí todavía. El Señor estaba muerto. Habían olvidado las palabras de Jesús, todo lo que Él había estado enseñando durante su ministerio. Y por el otro lado estaba Cristo con la gran tarea cumplida. Cristo ya había cumplido la gran tarea. Los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Al que ustedes buscan no está aquí. Aquí no lo van a encontrar porque Él ha resucitado. No estaba entre los muertos. Ese no era su lugar. Ese no era el lugar de Cristo. Él resucitó. Eso quiere decir que Él está vivo, que Él se levantó de los muertos, que la muerte no le pudo retener. Por eso es que nosotros podemos tener una esperanza gloriosa de saber que si morimos también nos levantaremos con Él. Dice Juan 11, 25 al 27, le dijo Jesús. Eso fue una enseñanza que Jesús había dado anteriormente y esto aparece en varias ocasiones en los evangelios, pero en este caso es cuando Lázaro ha muerto y él habla con sus hermanas, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús dijo con toda claridad ahí, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. En otras palabras, la muerte no lo podía retener. Y el que en Él cree va a ser parte de esa resurrección. Va a resucitar también algún día. Por eso Él le dijo, ¿crees esto? Ella le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El que tiene poder para levantar a los muertos. Ese es únicamente Cristo. El que tiene poder para perdonar tus pecados, para darte una nueva vida. Ese es solamente Cristo. No es yendo a Jerusalén, no es visitando la iglesia en Semana Santa. Es viniendo a Cristo, porque Él es el que tiene palabra de vida eterna. Nadie más la tiene. Ahora los grandes líderes religiosos como Mahoma, Buda, Confucio,
murieron y sus cuerpos yacen en una tumba vacía, pero Jesucristo murió y resucitó como Él prometió, y esto hace del cristianismo una fe diferente y verdadera. Usted puede visitar las tumbas de estos líderes que yo mencioné, pero si usted va al Santo Sepulcro, allí usted va a ver que el cuerpo de Cristo no está. Aunque dicen que el cuerpo de Mahoma está flotando en el aire para hacerlo quizás más novedoso, pero está ahí. Aunque esté flotando, está ahí. Pero el de Cristo no está, porque Él se levantó de los muertos y apareció a sus discípulos y apareció a más de 500 personas. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que como Él resucitó, así también nosotros nos vamos a levantar de los muertos. Génesis 3:15, este pasaje es conocido como el protoevangelio. El pastor Ricardo el domingo en la noche nos hablaba acerca de esto. Y dice este pasaje: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este es un pasaje profético. Y de una manera sencilla, lo que este pasaje nos está anunciando es la venida de Cristo. Y que Cristo venía a destruir a Satanás. Eso es lo que está diciendo ahí este pasaje. Este pasaje nos recuerda, la resurrección nos recuerda eso. ¿Por qué razón? Dice que Jesús iba a recibir una herida, es decir, la simiente de la mujer, que es Jesús, el descendiente de ella, que iba a recibir una herida en el calcañar, pero no era una herida mortal. Quiere decir que Él iba a sufrir, pero hasta ahí. Iba a morir, pero se iba a levantar. Pero la serpiente sí iba a recibir una herida letal en la cabeza. Iba a ser muerta totalmente. Y eso es algo que debe alentarnos a nosotros. Fíjese, desde el mismo Génesis, desde la misma caída, Dios ha prometido que en la simiente que es Cristo, como dice Pablo, hay salvación. Solamente en esa simiente el hombre puede ser reconciliado con Dios. Desde el mismo inicio en que el hombre pecó, Dios dio el camino de la salvación. Y esta promesa, esta profecía se extiende por todas las escrituras. Todas las escrituras tienen que ver con esto. Esto es lo que nosotros conocemos como la teología del pacto, porque trae coherencia, trae unidad a las escrituras. Ese es el tema principal de la Biblia, aunque ahí lo podamos ver de una forma pequeña, de una forma sencilla, quizás rudimentaria, pero ahí está el mensaje de la salvación por medio de Cristo y de la destrucción de Satanás. Sin embargo, ha habido creyentes que dicen que Cristo no resucitó, y el mismo apóstol Pablo se tuvo que enfrentar con ellos. Ahí, si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, ese pasaje completo habla de la resurrección. No lo podemos hacer aquí, pero en el verso 12 hay esta pregunta: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, que entre la iglesia de los Corintios, aparte de todos los problemas que ellos tenían, también había allí quienes no creían en la resurrección. Y entonces sigue diciendo: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso es lo que le dice Pablo a esta gente, pero no se queda ahí. Eso es lo que ustedes están diciendo. Si ustedes no creen en la resurrección, ustedes están diciendo eso. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes no han sido salvos. Ustedes están perdiendo el tiempo aquí. Pero Pablo dice ahora y aclara: más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pablo es contundente con ellos al decirle eso. Cristo sí ha resucitado de los muertos, dice, primicia de los que durmieron es hecho. Así que desde la muerte de Cristo
manan de la muerte y de la resurrección de Cristo, mana toda nuestra esperanza. Solo fluye de ahí la esperanza para el hombre pecador. En ningún otro lugar usted va a encontrar esperanza, únicamente en el Cristo que murió y resucitó. Por eso es que el hombre necesita venir a Cristo en fe. Decía el puritano Juan Carlos Raire: no debe sorprendernos que se le dé tanta importancia a este hecho. Es el sello y la piedra angular de la gran obra redentora que vino a ser. Es la prueba definitiva de que ha pagado la deuda que debió pagar por nosotros, de que ha ganado la batalla para librarnos del infierno y de que nuestro Padre Celestial lo ha aceptado como nuestro fiador y nuestro sustituto. Él aceptó su muerte como el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Por esto la resurrección de Cristo es la confirmación que los pecados de su pueblo se han expiado y su justificación es segura. Es decir, que como Cristo resucitó, nosotros podemos saber eso. Nuestros pecados fueron expiados, fueron quitados, fueron cubiertos y nuestra justificación es segura. Usted ha sido declarado justo. No en tu justicia, sino en la justicia de Él, que fue el que murió y resucitó y vivió una vida perfecta. Dice la Biblia en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Fíjese, Él vino y se hizo un hombre para poder ocupar nuestro lugar y para poder destruir el imperio de la muerte. Cuando Él resucitó, eso fue lo que sucedió. Destruyó el imperio de la muerte. Él era la única criatura que había en el universo que podía hacer eso. No había otra persona. Tenía que ser Dios para podernos llevar a Dios, para poder ofrecer delante de Dios el sacrificio perfecto. Pero tenía que ser hombre para poder ocupar nuestro lugar, pero sin pecado. Sin pecado. Dice la Biblia en Romanos 4:25, el cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nosotros y resucitó para que nosotros pudiéramos ser justificados. Si Él no hubiera resucitado, no había esperanza. Primera de Pedro 1:3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de quién? Dice, por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que si usted tiene una esperanza viva, es por esta resurrección. Y ahí después sigue hablando, dice, una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, inmarcesible, no se marchita. Y qué glorioso lo que dice ahora, dice, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios. Reservada. Yo cuando leo eso quedo maravillado. Es como cuando usted se va de viaje, de vacaciones, y usted, no sé, 3 meses antes, 1 año antes, hace su reservación del lugar donde usted va a ir y del pasaje de los aviones. Y cuando llega ese día, todo está ahí. Esto es más glorioso. Dios tiene eso preparado para los que creen. Está reservada, está guardada ahí para todos los que creen. Así que el Señor resucitó, por tanto ha destruido el imperio de la muerte. Su dominio ha concluido, mis hermanos. La muerte y la resurrección de Cristo es la gran noticia que nos ha maravillado. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ahora, importante en este punto, recuerde una cosa, Jesús tenía que morir, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
Por eso Jesús tenía que morir. Ahora, la gran tarea, el tercer punto, la gran tarea, y esto lo tenemos del verso 5 al 12, dice ahí, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Así que Pedro quedó completamente maravillado. Ahora, acordaos de lo que habló, dice ahí el texto. Acuérdense de lo que Él les habló cuando estaba entre ustedes. Y pudiéramos leer muchos textos, pero el tiempo es corto. Mateo 20, 18 y 19 dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Pero eso usted lo puede leer también en Mateo 17, 22 al 23 y en Mateo 16, 21. Ahí también en todo se habla acerca de la muerte de Cristo y de su resurrección. Jesús durante su ministerio enseñó eso, que le era necesario morir en la cruz y resucitar al tercer día. Aun cuando Pedro se estaba oponiendo a eso en un momento. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas celestiales, sino en la de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que recordar las palabras de Cristo, hermanos. Mientras caminamos en este mundo que somos peregrinos, tenemos una y otra vez que recordarnos las palabras de Cristo, lo que el Señor enseñó acerca de su muerte, acerca de su obra, pero de su resurrección, porque esa es la base de nuestra esperanza. Spurgeon dice, ¿para qué azotarlo antes de entregarlo a ser crucificado? Seguro este era un exceso de crueldad. El azote romano era algo que no me gusta describir, uno de los castigos más terribles que se le puede dar a alguien, pero estaba escrito, y Pilato azotó a Jesús. Es decir, que Spurgeon reconoce que esto era una experiencia bien difícil. Ahora, podemos preguntarnos ahora, ¿por qué era necesario para Cristo padecer mucho? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué Jesús debía sufrir tanto? ¿No había algún otro medio, algún otro método en que esto se pudiera hacer? ¿En que nuestra justificación, nuestra salvación pudiera ser lograda? Dice la Biblia, en Isaías, dice, por mis rebeliones. Tenía que ser así, por mis rebeliones. Dice, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que la razón por la que Cristo tuvo que sufrir es por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y Él, para reconciliarnos, tenía que venir y sufrir la ira de Dios en su carne propia. Dios no puede pasar el pecado por alto, mis hermanos. Dios tiene que castigar el pecado. Y la forma de castigarlo era únicamente en Cristo. Así que, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir? Por mi pecado, por tu pecado, por nuestras rebeliones. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El que yo pueda estar en paz con Dios es por Él. Porque Él sufrió para que eso pudiera ser posible. Sigue diciendo Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Es decir, que Jesús llevó el pecado de su pueblo. Jesús llevó el pecado de sus elegidos. No tengas duda de eso. Si tú has creído en Cristo, tú puedes saber que Él llevó tus pecados, que tus pecados verdaderamente han sido perdonados.
No debe haber duda de eso. Dice segunda de Corintios 5:21. Y aquí nosotros lo que vemos es un intercambio, un glorioso intercambio. Dice, al que no conoció pecado, porque era santo, era perfecto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, siendo sin pecado, sufrió por nuestros pecados, sufrió como el más vil de los pecadores y sufrió la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados, del pasado, del presente y del futuro. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para algo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, para que Dios te pueda ver como justo. Por eso sufrió Jesús en la cruz. Para que Dios, cuando te mire, te vea como justo, cuando realmente tú no eres justo. Solamente has sido declarado justo, pero tú no eres justo. Justo verdaderamente era Cristo. Hebreos 2:14-17 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos somos nosotros, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Fíjense a quién socorrió, no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será los judíos naturales? No, la descendencia de Abraham no son los judíos naturales. La descendencia de Abraham son aquellos que son según la promesa, según la fe, los que han creído como creyó Abraham. Esos son los verdaderos descendientes, esos son los verdaderos judíos, así que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, aquellos que redimió a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser así para poder limpiar nuestros pecados. Ahora, hermanos, nosotros estamos llamados a dar la noticia. Él ha resucitado. Y como dijimos al principio, esa no es la noticia que se da una semana al año. Esa noticia nosotros somos llamados a darla cada día. Cada día debemos anunciar que Él ha resucitado. Y cada primer día de la semana, aquí reunidos domingo, nosotros debemos celebrar y anunciar que Jesús ha resucitado. Dice que las mujeres trocaron la noticia, ya hablamos de eso. Los discípulos no creyeron, les parecía locura las palabras de ella. Pero también nosotros podemos ver algunas cosas más. Dice que las mujeres corrieron a los discípulos. Pedro corrió y entró al sepulcro. Juan corrió más que Pedro, pero no entró al sepulcro. Pedro sí entró. La pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros no corremos. ¿Por qué razón nosotros no corremos? Nosotros estamos llamados a correr y anunciar a toda persona que Jesús ha resucitado. Jamás puede el hombre saber los días que Dios le concederá. Jamás puede el hombre saber en cuál amanecer ya sus ojos no se abrirán. Así que es un mensaje urgente que nosotros estamos llamados a proclamar a tu familiar que no conoce de Cristo, sin temor y sin pena, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de estudio, a tu compañero de trabajo, a aquel que se monta en un avión al lado tuyo, que lo vas a tener quizás por 1, 2, 7 horas, según donde tú vayas. A ese tú tienes que tratar de hablarle del evangelio. A eso nos ha llamado Dios. Nosotros tenemos que hacer esto con urgencia. Sin embargo, ¿cuánto trabajo nos cuesta decirle a todos que se apresuren para el encuentro con el Cristo vivo, con el Cordero Santo, con el que va delante de nosotros? ¿Cuánto trabajo? Y nosotros nos excusamos, son excusas. No tengo tiempo. Estamos muy afanados en las cosas del mundo. Yo tengo miedo. A mí me da miedo. A mí me da miedo hablar. A mí me da pena. Yo no sé. No me han enseñado. Son excusas y excusas y excusas. Cuando nosotros estamos llamados por Dios cada día a hablar del evangelio sin temor. No temáis.
dijo el ángel, no tengan miedo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? No está ahí, ha resucitado, Él está vivo. El evangelista Marcos dice, id. Lucas dice, id. Y las mujeres que habían estado ensimismadas, deprimidas y cabizbajas, salieron a dar la nueva con temor y gran gozo. Los apóstoles y la iglesia primitiva, ¿qué hicieron? Ellos en ese momento al principio estuvieron quizás confundidos, pero ellos reaccionaron, no se quedaron ahí de por vida. Ellos reaccionaron y llevaron este mensaje que ha llegado hasta nosotros hoy. Y nosotros necesitamos hacer la obra de Dios. Fíjese que delante del concilio de Jerusalén, ellos fueron llevados. ¿Y qué dijeron los que estamos ahí en el concilio? Han llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fue contundente Pedro al dirigirse ahí al concilio. A los que le estaban obligando a no hablar. Si tú estuvieras allí, ¿qué tú harías? ¿Te quedarías callado? Le dirías, no, está bien, como ustedes digan, y saldrías para tu casa y ya no hablarías más. Ellos no hicieron eso. Y ese momento puede llegarnos a nosotros, y nosotros tenemos que estar preparados, porque aunque alguien nos diga que no podemos hablar de Cristo, nosotros no podemos obedecer ese mandato porque va en contra de las Escrituras. Nosotros tenemos que decir como Pedro. Tenemos que decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa debe ser nuestra respuesta. Somos testigos de Cristo, hermano, así que tenemos que anunciar su resurrección. Concluyendo, la cruz no es muestra de lo mucho que valemos, sino de lo depravado que somos. Siempre que se piensa en la cruz, se piensa en que nosotros valemos mucho. No, la cruz nos recuerda que nosotros somos depravados, porque si no, no hubiera sido necesaria la cruz. Pero fue necesaria porque nosotros somos pecadores. Eso lo dijo Paul Washer. Spurgeon dijo, oh amigos, si ustedes rechazan a Cristo, el pecado será la muerte de su paz, de su goce, de sus expectativas, de sus esperanzas. Y de esta manera será la muerte de todo lo que vale la pena tener. En el caso de otras enfermedades, la naturaleza puede vencer a la dolencia y ustedes podrían ser restaurados. Pero en este caso, aparte de la intervención divina, nada está delante de ustedes sino la muerte eterna. Necesitamos venir con urgencia a Cristo. Juan 6:57 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto quiere decir que los que creen en Cristo, los que han recibido verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador, dice que tienen vida por Él, han sido perdonados por Él. Ahora, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo aún, es necesario que pueda pensar en esto y que rápidamente pueda venir a Cristo, pueda buscar a Cristo, pueda clamar a Cristo, ten misericordia de mí, ayúdame a conocerte. Ahorita el pastor Joel citaba un texto, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Como él decía, el Señor, esto no se refiere a la segunda venida. Eso quiere decir que el Señor está aquí, que el Señor está cerca de nosotros, que el Señor lo ve todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Él está cerca, por tanto nosotros debemos vivir a la altura de la obra que Él ha hecho para rescatarnos. Sin embargo, a veces los creyentes salen el domingo del culto
Y después se olvidan toda la semana del Señor y el domingo de nuevo nos vestimos de creyentes y venimos a adorar, a cantar, a oír la Biblia, pero pensamos que ahí ya concluyó todo. Como algunos han dicho, somos cristianos de domingo en domingo. Eso está mal. Eso está mal. Dios está mirándonos cómo nosotros vivimos. Y eso no le glorifica verdaderamente. Y como ya hemos dicho, nosotros estamos llamados a anunciar a Cristo cada día. Anunciar que Él ha resucitado. 2 Corintios 5, 14, 15, que es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros no podemos seguir viviendo para nosotros mismos. Hay alguien que se llama Cristo, que murió en la cruz por un pueblo que Él vino a rescatar. Y si tú eres parte de ese pueblo, entonces tú no te debes a ti. Tú no puedes seguir viviendo para ti, según tu voluntad, lejos de Dios. Tú necesitas vivir para Cristo. Como dice este pasaje, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estás llamado a vivir para el Señor. Iglesia, eso no debes olvidarlo. Iglesia Bautista Reformada de Miami, tú fuiste redimida, tú fuiste alcanzada con la sangre de Cristo para vivir para Él. No para vivir según tus deseos, no para vivir según el mundo. No quiero decir, tú tienes que vivir para Cristo. Tu salvación ha tenido un alto costo. Tú estás llamado a vivir para Cristo. No lo olvides, iglesia. Las personas que nos visitan, ¿qué harás tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué harás tú con Jesús llamado el Cristo? Eso lo dijo Pilato. ¿Qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Y el pueblo, ¿qué gritó? Que sea crucificado. Crucificarle, crucificarle. Visita, ¿qué harás tú de Jesús llamado el Cristo? ¿Serás de los que van a decir que sea crucificado? ¿Seguirás viviendo una vida indiferente al Señor? ¿Una vida de espaldas al Señor? ¿Sin importarte Dios para nada? ¿Viviendo en tus placeres y en tus pecados? ¿O serás de aquellos que se vuelven a Dios en arrepentimiento y fe? ¿En qué grupo estarás tú? Esta es una decisión importante, porque de ella depende dónde tú vas a estar en la eternidad. Lo que Dios te dice hoy, visita, es arrepentíos y creed en el Evangelio. Y si haces eso, tendrás vida eterna y sabrás que tus pecados son perdonados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia y por tu inmenso amor. Gracias por la muerte de Cristo ahí en la cruz, porque a través de ella somos perdonados y tenemos una herencia gloriosa de salvación. Ayúdanos a todos aquí a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de lo que el mundo dice, de lo que el mundo quiere dictar como bueno, pero que sabemos que no te glorifica ni te agrada. Y como dice este pasaje, permite que nosotros podamos vivir realmente para ti cada día de la semana, todos los días del año. Oh Padre, sé con las visitas. Te ruego que tú tengas misericordia. Padre, ruego que tu Espíritu Santo haga la obra en sus corazones y que haga entendible, Señor, este mensaje y que ellos puedan ver la gran necesidad que tienen de ti. Padre, tráeles tú al arrepentimiento y a la fe para que ellos también puedan tener vida y para que junto a nosotros puedan glorificarte y puedan confesar cada día que Jesucristo es el Señor resucitado. Perdona nuestros pecados y síguenos bendiciendo en este día, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.